Si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Nunca yo podré afirmarme con tan débil fe, mas Él puede dirigirme y me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Son su gozo y complacencia cuantos Él salvó. Y a salvarme su clemencia, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida y Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Muy buenas tardes, buenas noches, o según el tiempo que ustedes estén observando este servicio. Realmente para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más. Y les digo privilegio porque eso me ayuda siempre que hablamos de la palabra de Dios, siempre lo pongo en práctica primero para mí y después para ustedes. Porque nos bendecimos a través de lo que predicamos. Perdonen si mi garganta anda medio mal o muy mal, pero para poder servir a Dios tenemos que esforzarnos, ser valientes. El título para esta plática, sermón, es Las pruebas son diseños de Dios. Y le voy a pedir a mi hermano anciano de la Iglesia Discípulos de Cristo, Daniel García Puente, para que haga oración por mí, para poder explicar la palabra de Dios. Adelante. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, te glorificamos, damos gracias porque se puede predicar tu evangelio a través de estos medios, a través de este lugar en el que estamos reunidos, que es la casa de Dios. Y Señor Jesucristo, te pido que tu Espíritu Santo esté con el hermano Leonardo para que tú seas el que hables a través de él, que tú nos traigas un mensaje
de tu palabra a nuestros corazones, porque tu palabra llega hasta lo más profundo de nuestro interior. Bendícelo pues, Señor, y a todos nosotros guíanos en este mensaje. Te entregamos este mensaje en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les decía, le puse como título: las pruebas son diseños de Dios. Pero antes de empezar con la palabra de Dios, me gustaría ver cuál sería la definición de prueba. Y fíjense, en esta ocasión quiero dividir en dos partes la definición de prueba. Primero, como objeto, y segundo, como persona. El primero, prueba como objeto, es un suceso, un razonamiento o argumento con que se prueba o se intenta probar que algo es de una manera determinada y no de otra. Por ejemplo, el oro, la plata, platino, metales preciosos, perlas finas, etc. Y esto es lo que nos va a llevar para probar a un buen cristiano. Y fíjense, favorablemente trabajé en metales preciosos, con oro, plata más que nada, y todo el tiempo eso se prueba con fuego, se prueba con ácido, se prueba en esa forma para ver qué quilataje tiene. Y fíjense, cuando es un objeto dice de qué está hecho. Y es una cosa que nos dicen muy comúnmente, que dice: te voy a poner una prueba para ver de qué estás hecho. Y ya, caray, pues de carne y hueso, diría yo, ¿no? Pero fíjense, llega alguien y trae un anillo y dice: este es de 24 quilates. Y en primer lugar, no existe un quilataje más que en oro en barra o en piedra que pueda ser de 24 quilates. Un objeto, para poderlo fabricar, no se puede fabricar en 24 quilates. Tiene que ser menor, y casi siempre el más alto es de 21 quilates. 18, 14, 12 u 8. Ese es el quilataje más comercial. Y dicen: ¿y tú, cristiano, de qué quilates eres? 21, 18, 14, 10, 8. O sea, caray, yo creo ni a 8 llego. Y fíjense, eso te tiene que probar con fuego o con ácido. Ahora, viendo la definición de prueba como persona, la definición es acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades o conocimientos, su calidad. Existen otras definiciones que dicen: es una actividad o ejercicio con que una persona ha de demostrar o hacer patente sus habilidades o conocimientos. Y la tercera definición, para pruebas deportivas, y yo voy a mencionar nomás de lo que puedo tener una medalla o un trofeo: atletismo, ciclismo, básquetbol. Esas son pruebas, pero estas son pruebas donde es un enfrentamiento
de los participantes. Hay un enfrentamiento, no golpes, porque podría ser el boxeo, ¿verdad? Pero en esto tiene que haber enfrentamiento de participantes. Y en todos ellos, cuando hablamos de prueba para persona, se tiene que conocer sus cualidades, habilidades, conocimiento, que esto da destreza, fuerza, resistencia, porque muchos tenemos conocimiento, pero no tenemos fuerza ni resistencia. Muchos tienen conocimiento, pero no tienen habilidad. Es diferente. En serio. Y la destreza, ¿cómo se adquiere? En forma innata, con la práctica. Alguien dice, yo voy manejando, ya cuando acuerdo, meto clutch, cambio velocidad y todo, sin pensarlo. ¿Por qué? Esa es una destreza. Porque la aprendió tantas veces que ya lo hace sin pensar. Bien, y fíjense, ya principalmente mi esposa me dice, tú estás medio loco, apenas ves una definición y le sacas tanta cosa. Digo, es que se puede. Mira, las pruebas son diseños de Dios, y yo ahí te digo, ahí está actuando Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Están actuando las tres divinidades que conocemos como la Santísima Trinidad. Y fíjense, ¿para qué son las pruebas o diseños de Dios? Para bendición de su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Nosotros, los cristianos. Y fíjense, la prueba es femenino, el diseño es masculino, la bendición es femenino. De ahí viene lo que es la Santísima Trinidad. Dicen que ando medio mal. Sí, es cierto, pero prefiero estar loco, pero loco por Cristo. Y poder definir siempre con lo que me den que existe Dios. ¿Sí? ¿Qué es el término de diseño? ¿Qué es la definición de diseño? Y quiero preguntarles, ¿quién diseña nuestra vida? ¿Nosotros? Nosotros buscamos, planeamos, queremos estudiar algo, pero ¿saben quién diseña nuestra vida? Dios. Exclusivamente Dios. ¿Y para qué? Para darnos bendición y para que nosotros seamos bendición para todos los demás. El término dice, la definición, que diseño es una actividad creativa, un dibujo que sirve de modelo, un boceto o bosquejo que se realiza mental o materialmente. Y esto antes de concretar la producción de algo. Cuando hacemos algo ya en producción, primero tenemos que hacer un modelo. ¿Quién es o qué es el modelo para un cristiano? Díganme.
¿Quién es el modelo? Nuestro Señor Jesucristo, que vino a tomar el lugar de un hombre, pero sin pecado. ¿Sí? Ese es el modelo para que podamos producir cristianos. ¿Para qué son las pruebas? Dicen que son diseños de Dios, pero para bendición de su pueblo. ¿Qué es una bendición, hermanos? ¿Qué es una bendición? Y fíjense, la definición dice: invocación de la protección de Dios y su Espíritu Santo sobre una persona, un lugar o una cosa. Ustedes van en la calle y hola, ¿qué hubo? Y fíjense, no les voy a decir la palabra como ahora se saludan, porque ya se hablan de, bueno, feo. Es más bonito, aunque lo digamos como letanía: Dios te bendiga, hermano. ¿Sí? Porque estamos invocando la protección de Dios y su Espíritu Santo. Eso es decir, Dios te bendiga. Entonces, úselo, hermano. Úselo. Y mire, si lo están atacando, si lo están agrediendo, ¿sabe cómo los calma? Dios te bendiga. Y se quedan, caray, ¿qué le contesto? Y algunos siguen echando malas palabras, pero Dios te bendiga. Y vámonos. Pero fíjense, muchos confunden bendición con consagración. Y no es lo mismo. Bendición es cuando tú le deseas la presencia y la protección de Dios y su Espíritu Santo a alguien, a una cosa u objeto, a un lugar. Pero en cambio, la consagración es una ceremonia. Eso es ceremonia de consagración. No la usen nada más consagración, no, ceremonia de consagración. Y esa es que una demostración pública de que una persona, un lugar o una cosa está al servicio de Dios. Eso es, pero nada más es ceremonia. Pero ¿qué estamos pidiendo para esa persona, lugar u objeto? La protección de Dios y su Espíritu Santo. Porque tenemos que invocar y solicitar que ese lugar, que esa cosa o esa persona sea bendito. ¿Sí? Bien, entrando en tema, dice en Jeremías 31:13. Y fíjense, no voy a dejar el tema en un versículo o en un capítulo o en una leyenda. No, va a ser en varias. Pero aquí realmente lo que yo quiero es ver que su pueblo recibe bendición, y no ahorita, sino antes, ahora y después y eternamente. Su pueblo recibirá bendición. Dice Jeremías 31, del 1 al 3. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel,
y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Todas las familias del pueblo de Dios, quitemos ahí de Israel, porque realmente nosotros somos gentiles, pero también hemos sido salvos a través de la sangre de Jesucristo. Y somos parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, todas las familias que son del pueblo de Dios tendrán y hallarán gracia de parte de Él, y tendremos sobre todo un amor eterno. Fíjense, eterno. ¿Cuándo termina? Nunca. Nunca. Eterno. ¿Sí? Por eso quise dar esta lectura, esta cita, porque realmente al pueblo de Dios se le manifiesta que las pruebas son para bendición de su pueblo. Amén, hermanos. Bien. Ante una situación crítica o dolorosa, podemos preguntarnos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Sí? Yo sí, un montón de veces he preguntado eso. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice para provocar esto? Y quizá podemos pensar: ¿dónde está Dios? No lo encuentro. Pero, por supuesto, que el Señor Jesús siempre nos ha estado cuidando. Pero las dificultades, el dolor, los malos resultados y la crisis emocional nos hace pensar que quizás Dios está enojado y se ha ido de nuestro lado. Y no sucede así, hermano. No sucede así. Más bien, debemos acercarnos al Señor a través de su palabra y así comprender mejor sus caminos y reconocer que siempre ha estado de nuestro lado, junto a nosotros. Debemos reconocerlo. Este mensaje lo voy a separar en 3 puntos. El primero: las pruebas son herramientas divinas. Y esto lo encontramos en Santiago capítulo 1, versos de 2 al 4. ¿Qué dije? Santiago, ¿verdad? Ya no lo hallo. Santiago capítulo 1, versos del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte
cosa alguna. Entonces las pruebas son herramientas divinas para poder llegar, dice aquí el texto, para que seáis perfectos y cabales. Ahorita vamos a hablar de esas palabras. Y repito, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Quién de ustedes se siente con más fe cuando tiene pruebas? En forma inmediata, yo creo nadie. Todos empezamos a titubear, a tambalear y a preguntarnos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Sí o no? Pero esto es para que nosotros, a través de la paciencia, lleguemos a la obra completa de Dios. Para que seamos perfectos y cabales. Y tal como nos dice la Escritura en Santiago capítulo 1, dice, las pruebas son herramientas divinas para forjar en nosotros el carácter de Dios. ¿Saben qué significa forjar? Es de una forja. ¿Quién conoce una forja? Una forja, pues yo la conocí redonda, con mucho carbón de coque, la prende uno con mucho aire y prende al rojo vivo. Y ahí se funde metal o se pone fierro y se forja a base de calor y martillazos. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos forja y nos hace como Él quiere que seamos. ¿Sí? Eso es forjar en nosotros el carácter de Dios. Es decir, las pruebas generan en el cristiano paciencia o perseverancia. Y cuando dice el texto, perfectos y cabales, ¿quién puede presumir que es perfecto? Yo no. 99% soy mal. Fracaso. No soy perfecto. Soy imperfecto. Al hablar de la otra palabra cabal, bueno, podemos decir que a lo mejor llegamos a un 50%. Pero lo que nos está interpretando la palabra de Dios es que promueve en el cristiano, o sea, en nosotros, madurez e integridad. Eso es lo que nos está diciendo. Sé maduro. No te portes como un niño que apenas quiere biberón. ¿No dice la palabra de Dios eso? Que siempre nos portamos como un niño que todo requiere biberón, mamila. No, madurez e integridad. Las pruebas, entonces, son instrumentos del Padre Celestial para conducir a sus hijos al crecimiento espiritual, al fortalecimiento de su fe y aumentar la confianza en Dios, en Jesucristo, en el Señor Jesús. Sí, hermanos, no te des por vencido. Él mismo te dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Las pruebas quiebran el egoísmo y el orgullo. ¿Quién de aquí puede presumir que no es egoísta o no es orgulloso?
Mire, yo batallo con eso. Soy muy egoísta, soy muy orgulloso. Pero el hombre nace con eso. Hay gente que no tiene en qué caerse muerto y es egoísta y es orgulloso. Entonces no es porque tiene mucho dinero, no. Es cosa natural de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Pero para eso son las pruebas. Quiebran el egoísmo y el orgullo del hombre. Dicen que el más orgulloso es el hombre. Yo lo dudo. Yo creo la mujer también tiene lo suyo. Si echamos pruebitas y competencias, a lo mejor la mujer es más orgullosa que el hombre. Para caminar en el fruto del Espíritu Santo, las pruebas también generan humildad. Y fíjense, eso se los digo porque yo pretextaba, me hinco y me duelen mis rodillas, entonces yo no me hinco para orar. Pero ya hace más de 4 meses que ya hasta se me hizo, yo creo, primero ampolla y luego callo. Ya no se me hace difícil hincarme para orar. Sí. En tiempos de prueba, llega el momento en que nos sentimos completamente impotentes. ¿Saben lo que es eso? Impotente. ¿Qué hago? ¿Dónde saco el dinero? ¿Dónde hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Nos sentimos solos, sin recursos o capacidad humana para solucionar las crisis. Y es entonces que nos humillamos delante de Dios. Y así aprendemos a depender del Señor y a reconocer que solo Él es todopoderoso. Y también reconocemos que todo se lo debemos a Él, por su gracia y misericordia, no por lo que hayamos hecho nosotros. En estos tiempos que estaba muy grave mi hijo Juan, hubo tiempo que estuvieron haciendo oración, yo creo desde Ciudad Juárez hasta Chiapas, desde Veracruz hasta Guadalajara, por no irnos más lejos, y todo Estados Unidos y Canadá. Y me sorprendía ver que me llamaban de tan lejos gente que conocía a la familia o a Juan. Pero alguien me dice: no te preocupes, mi hermano, Dios no escucha a todos. Ay, Dios mío, yo me sentí mal en ese momento. No sabía qué responder. Lo único que dije es: Dios te bendiga. Gracias. Es que realmente no supe qué contestar. Pero miren, no es por nosotros, sino es por la gracia y misericordia de Dios. Y es necesario en tiempos de prueba rendir nuestro corazón a Dios y entrar a su presencia para comprender sus caminos, que va a ser bien difícil. Nunca vamos a llegar a comprenderlos,
pero cuando menos lo que hemos pasado lo comprendemos. Comprender sus caminos y recibir de Él la fuerza para perseverar y vencer. El Señor sabe muy bien lo que hace. Él es bueno y nos conduce hacia su buen propósito. Siempre. Vean por favor Génesis capítulo 1. Capítulo 22, versículos 1 al 3. Y aquí se trata de la fe de Abraham, que dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ya conocemos el resto de la historia, pero qué fe de Abraham, qué valor. Holocausto, y lleva a tu hijo. No llevo borrego, no llevo nada, un animal para ofrecerlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tú ve. No creo que nosotros lo podamos hacer. Y realmente el punto 2 dice: la prueba en el contexto de la familia. Yo nomás les quiero preguntar, ¿cuándo nos afecta más un suceso? Cuando nos afecta en la familia, ¿sí o no? Eso es lo que nos impacta. De acuerdo con el contexto de este pasaje, Dios nos prueba con nuestra familia, no por un castigo divino. Más bien, Dios nos está probando para que una vez que reconozcamos que sin Dios nada podemos hacer, nada, y pedir su intervención para que Él, Dios, sea el que realice por lo que estamos pidiendo, que Él lo haga y de esta forma bendecirnos, recibir la bendición de Él. Y les vuelvo a repetir, ¿qué es lo que más nos afecta en un problema, en una crisis? Cuando es en nuestra familia. Y a veces, cuando estamos siendo probados en relación con nuestra familia, solemos o podemos ser irrespetuosos, groseros, vulgares, maltratar a quien nos rodea. Nos desquitamos con eso. Manipular o engañar. Pero al final somos nosotros mismos quienes perdemos. Siempre. Al final somos los que perdemos. Pues la prueba no es ante los hombres. No, señores. Yo por eso, si no sé predicar, si no sé hablar, no me interesa. A mí lo que me interesa es Dios. ¿Sí, señores? Bien. Al final somos nosotros mismos quienes perdemos,
pues la prueba no es ante los hombres, sino ante Dios. Más bien, lo que quiere Dios a través de estas pruebas es demandar de nosotros humildad, amor, paciencia, tolerancia, perdón, obediencia, respeto. Esa es la mejor actitud ante los problemas. ¿Sí? El mejor camino es someternos a Dios y a su buena voluntad. Nada más. Porque Él siempre tiene la razón. Siempre. Siempre. Punto 3. ¿Cómo superar la prueba? Esto es un tipo de fundamento que les voy a indicar o recomendar, pero no crean que yo conozco mucho de Biblia o conozco mucho de todo. No, pero estudiando este tema me ha demostrado cómo superar las pruebas con fundamentos. Y nada más hay inciso A e inciso B. No más. Primero, inciso A. Mediante la confianza en Dios y en su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza de Dios? Divina. ¿Nosotros entendemos cosas divinas? No. ¿Podemos explicar los milagros? No. Pero tenemos que tener confianza en Dios y en su naturaleza. ¿Sí? Dios nos bendice a través de estos procesos o pruebas y debemos confiar en el amor y bondad de Dios. Él nos conduce al destino de nuestra bendición. Y eso lo pueden encontrar en Jeremías 29:11. Porque Él dice ahí, Él siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para todos nosotros. Siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Inciso B, segundo fundamento, fortaleciendo la fe en las promesas de Dios. ¿Es una sola promesa? No, tiene muchas promesas, ¿sí? Pero ¿cómo las conocemos? Esas promesas de Dios. Estudiando la palabra de Dios y meditando en ella. Fíjense, la palabra meditando no es nomás leerla, que ya cuando acordamos nos estamos durmiendo. No, medítala, razónala, piensa en ella y ve cómo se realizan sus promesas en tu vida. Fortaleciendo la fe en las promesas de Dios. ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios y meditando en ella, a fin de reconocer. ¿Qué es reconocer? El poder de Dios y su grandeza. La grandeza de Dios la podemos ratificar cuando Él cumple todas las promesas que vienen contenidas en su palabra. Él nos dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, yo siempre te ayudaré.
siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Pero que esto sea plenamente convencidos de que poderoso es Dios para hacer y realizar todo lo que ha prometido. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 4, verso 21. Y para concluir, hermanos, no queda más que darle gracias a Dios por todos sus diseños y bendiciones. Gracias por los buenos momentos. Gracias por los malos momentos, los difíciles, donde Él se manifiesta que ha estado con nosotros. Nuestro corazón descansa en ti. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal.